Nuevamente, bienvenidos. Estos impases hacen parte de la educación en modalidad virtual. Bienvenidos todos y tenemos el gusto entonces de compartir con el profesor César Augusto Castiblanco. Gracias. Mencionaba hace un momento que el tema central de la presentación y el conversatorio girar alrededor del rol del saludista o el especialista en salud pública, en la gestión de la salud pública, en diferentes entornos o en diferentes ámbitos de actuación. Antes de hablar de salud o de gestión de la salud pública, es necesario hablar de la salud y de cómo es entendida la salud en nuestro país. Cuando hablamos de salud y generalmente a nivel de las personas, de la comunidad en general, incluso los mismos profesionales de la salud, a pesar de que muchas veces se menciona que la salud no es solamente no es solo ausencia de enfermedad, generalmente se ve la salud como un servicio, como el acceso a los servicios de salud. De por sí así está en la Constitución, era un servicio público a cargo del Estado, ligado también a la seguridad social en salud, pero que con la Ley 1751 del 2015 se eleva como un derecho fundamental y hace visible que la salud no es únicamente el acceso a la atención sanitaria, que se requiere, digamos, de primera mano, que sea accesible, que tenga unos atributos de calidad, pero también, y que es un determinante mismo de la salud, pero también hace visible que la salud requiere el abordaje de otras condiciones y de la garantía de otros derechos a la alimentación, a la educación, a la participación social, entre otros que también inciden en la salud de las personas. Entonces, al elevar la salud como derecho, nos hace también corresponsables a los ciudadanos, a las familias, a las comunidades, la promoción de la salud en el ejercicio de este derecho y en la garantía del mismo. Desde el sector, digamos desde la institucionalidad, la contribución de estos garantes del derecho, digamos de las diferentes instituciones, lo que aportan a su garantía es la atención integral, es poder ver o poder poner en el centro de todas las actuaciones y ver al ser humano como un ser humano, aprender a la persona como un ser humano, que requiere un conjunto de acciones articuladas de todos los actores, de todas las instituciones. Es poner en el centro a la persona. Aquí tengo un ejemplo con, digamos, en la parte hospitalaria, informarle a la persona, al niño, qué es lo que tiene, cómo cuidar de su salud, es garantizar que tenga una alimentación balanceada, una adecuada nutrición, que tenga el cuidado apropiado de acuerdo a su condición de salud. También que se garanticen condiciones o espacios para que pueda continuar sus procesos educativos, para que su familia pueda también cuidar de la niña y continuar toda su crianza aún en una condición, digamos, de hospitalización. De todas maneras, no es solamente la atención integral se desarrolla en un ámbito institucional, sino, como mencionaba hace un momento, implica ver al ser humano de manera integral y también trabajar con ellos a nivel comunitario para que realmente todas las acciones confluyan hacia la garantía del derecho a la salud. Esta, como mencionaba al principio, el quehacer en el sector y en los otros sectores se materializa en una oferta que esté disponible, pero además que esté disponible en condiciones de calidad, que sea oportuna, que sea pertinente al contexto territorial, al contexto poblacional, en este caso una población indígena, que reconozca también la diversidad y el papel que tienen las personas y la familia en el cuidado de la salud, y no solamente de personas, sino también en el cuidado de la salud de su familia, de su entorno, de su comunidad, que sea continua, complementaria y flexible. Esta atención o esta oportunidad, estos atributos de calidad también hay que verlos desde la corresponsabilidad. Es oportuna cuando yo también como usuario de los servicios de salud hago un uso adecuado de los mismos, cuando ejerzo mis derechos, participar, en vincularme con la comunidad y en desarrollar otra serie de procesos, y es importante que el saludista tenga en cuenta esta visión amplia de la salud
esta visión amplia de lo que es el derecho a la salud para poder orientar de mejor manera las políticas y estrategias en salud pública. Entonces, cuando hablamos de salud pública, ante todo lo primero que debemos pensar es en reconocer qué es lo que le sucede a las personas, a las familias, a los sujetos de derecho, cómo podemos orientar y articular o desarrollar las diferentes políticas y estrategias en función de las personas, y también cómo el Estado se ordena para generar una rectoría frente al ejercicio de ese derecho, y también para responder sí, a las características y a las necesidades puntuales que tienen las personas, con el objetivo de garantizar de manera integrada la salud de las personas o de la población en su conjunto. Esto es lo que señala el artículo 32 de la ley 1122 como salud. Es un muy buen referente a la hora de entender posteriormente qué es la gestión de salud pública o qué es lo que vamos a gestionar cuando hablamos de gestión de salud pública. Aquí el llamado, insisto nuevamente, es a que identifiquen que las personas, más que los procesos, las políticas y las estrategias, son el centro de las personas. Nos solemos enamorar de nuestros procesos, entonces, y en ese enamoramiento de los procesos, muchas veces perdemos el foco de las personas, ¿sí? Ejemplo de ello, va a comentarle la experiencia, por ejemplo, con el programa Empleadas Municiones. Yo no sé si algunos de ustedes han participado del programa, la gente del programa es muy enamorada de su proceso, pero muchas veces las estrategias para garantizar la vacunación se vuelven el centro de la actuación. Cuando se empezó la vacunación casa a casa, por ejemplo, era una estrategia para lograr llegar a unas personas que no llegaban a los servicios de salud por diferentes motivos y alcanzar unas coberturas útiles de vacunación. En el momento en que esa estrategia empieza a ser el eje central de la actuación en muchos territorios para el programa Empleadas Inmunizaciones, empezamos también a ver que muchas personas que antes acudían a los servicios de salud, hoy en día ya no acuden porque esperan a que le llegue la persona o el vacunador, y esa oportunidad a la casa, y esa oportunidad que teníamos de que el niño llegara al centro de salud o al servicio de salud se pierde porque justamente hemos hecho un gran énfasis en la estrategia, en el medio, y perdimos de foco lo que implicaba también la garantía de otra serie de atenciones de los niños mediante pues estas acciones. Es fundamental, en la ley 1122 señala la necesaria participación y el involucramiento de todos los sectores de la sociedad para la gestión o la implementación de estas políticas últimas, pues, para la garantía del derecho a la salud. Bien, entonces, ya para entrar un poco más en materia, viendo qué es salud desde el punto de vista normativo colombiano, qué es salud pública, qué es gestionarla. Y muchas veces cuando hablamos de gestión y de generar esas condiciones para que la salud se materialice, para que esas estrategias políticas que se han diseñado se puedan cumplir con su propósito. Muchas veces uno se va inmediatamente a los recursos. Dice, pero ¿con qué recursos hacemos esto? Y si queremos hacer aquello, necesitamos dinero. Y cuando vemos aquí la distribución de los recursos, pues no tengo la animación, la idea es que miremos primero en el pastel dónde están los recursos del sistema, y los recursos del sistema están en el aseguramiento, ¿sí? Aquí en salud pública, que es algo que se ha definido acá desde la norma también ya desde hace muchísimo tiempo, se recibe el 4.6% de los gastos del sistema, corresponden a lo que llamamos salud pública, pero esta salud pública está referida más a las intervenciones colectivas. Yo antes olvidé mencionar un punto importante, y es salud pública no es únicamente lo que le corresponde hacer a la entidad territorial, no es el quehacer del sector público ni del gobierno. Salud pública tampoco son únicamente las intervenciones colectivas a cargo del Estado. Salud pública en el contexto anterior, tanto del derecho a la salud como en lo que plantea la ley 22, involucra todos los esfuerzos que se hacen para que la gente goce de las mejores condiciones de vida y de salud, o de bienestar y salud. O sea, tiene un concepto y una visión mucho más amplia.
desde el recurso, que tiene una fragmentación especial, por decirlo de alguna forma. Hablamos de salud pública como esa parte de los recursos que le han asignado en el sistema a las entidades territoriales para el desarrollo de unas acciones propias de gestión de la salud pública y de intervenciones colectivas. Muchos pensarán en este momento que esos recursos son escasos, son muy pocos. Sin embargo, a la izquierda he querido compartir esta información. Cerca de 270.000 millones de pesos al año se dejan de ejecutar en Colombia en los diferentes municipios y departamentos. Y si miramos también del lado de la prestación de servicios individuales, muchas veces existen gastos en salud que son ineficientes, que no se ejecutan de la manera más apropiada. Tenemos el cartel de la hemofilia, que también corresponde a estos recursos, a esta parte de los recursos que está acá en verde, que están destinados a población pobre, no asegurada, o subsidio también de actividades que no están incluidas en beneficios, cubierto con la UPC. Entonces muchos pensarán, el recurso no es escaso, pero aquí hay una premisa, una cosa importante que a mí me gusta resaltar en muchos espacios, y es que hablando de gestión, muchas veces y en general, en la mayoría de los contextos, el dinero no es el recurso más escaso. Entonces empieza uno a pensar cuáles serán los recursos que hacen falta para que realmente se alcancen resultados y se haga un uso adecuado de los recursos existentes. Y yo no estoy diciendo tampoco con esto que el dinero, el dinero no se requiera o que no sea insuficiente. Muy probablemente en algunas condiciones, en algunos contextos y poblaciones es insuficiente, pero no es el recurso más escaso en general. No basta con tener dinero si no tenemos muy buenos procesos de planeación, de identificación, de análisis de estratégico, de mirar escenarios, de vincular efectivamente a las personas en el diseño, en el desarrollo de las acciones, en reconocer qué les ocurre, y eso hace parte de unas capacidades y de unas capacidades para planear, también para asegurar procesos de calidad, documentar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, que nos permita poder evaluar y también poder sostener las acciones y las estrategias en el tiempo. Se avecina un cambio político a nivel local, elecciones de gobernaciones, alcaldías, y muchas veces con esas nuevos gobernantes llegan nuevos equipos, y cuando estos procesos de talento humano, cuando estos procesos no se han documentado, cuando las estrategias no se han formulado participativamente con la comunidad, no se han ejecutado participativamente con ellos, no se han involucrado también en su monitoreo de evaluación, es más fácil que estos procesos lleguen hasta ahí y vuelvan a empezar de cero, con las consecuencias que seguramente muchos conocen frente a la sostenibilidad de las acciones. Capacidades en monitoreo de evaluación, y eso implica tener capacidades también y unas herramientas para que nos permitan análisis no solamente cuantitativo, sino también cualitativo, herramientas tecnológicas de procesamiento y comunicación, pero sobre todo, y es en donde quiero hacer un énfasis especial y es parte importante de esta presentación, es las capacidades y la suficiencia y disponibilidad del talento humano. Muchas veces también aquí hablamos de capacidades no solamente en términos de conocimientos, sino también en temas relacionados con la actitud, la voluntad de las personas para el trabajo en equipo, por ejemplo, la capacidad para tomar decisiones, para leer los contextos. Y esos son aspectos y recursos o más bien capacidades que son fundamentales a la hora de gestionar la política pública y gestionar la salud en una población. Entonces, ¿qué es gestión de la salud pública? La salud pública la gestión de la salud pública es lograr realmente un trabajo articulado, un trabajo en equipo, es lograr que todas las personas confluyan hacia un objetivo común que nos permita implementar de manera efectiva las políticas. Es como generar las condiciones para que las políticas y la garantía del derecho en última se materialicen, ¿sí?
Eso es lo que, digamos, como se ha visto la gestión de salud pública desde la norma en la 510, resolución 518 del 2015, se plantea como un proceso dinámico, participativo, a cargo bajo el liderazgo de la autoridad sanitaria, que implica generar toda una serie de condiciones y para lo cual se definen una serie de procesos que permitan la garantía del derecho y que permitan también una implementación, un logro efectivo de los resultados en las políticas que se han dado. ¿Sí? Bajo ese contexto, entonces muchas personas seguramente se preguntarán qué es un salubrista. ¿Sí? Y básicamente cuando uno empieza a mirar lo que debe saber un salubrista o lo que a veces se espera que sepa un salubrista, empezamos a tener una persona que debe saber un poco de economía de la salud, de administración, de gestión pública, de administración pública, depende también de dónde se desempeñe, del conocimiento general del sistema, etc. Entonces empezamos a tener más o menos como una visión así de lo que es ser un salubrista, pero en realidad yo lo que creo es que el salubrista debe ser esa persona capaz de lograr engranar los diferentes propósitos, las diferentes estrategias que adelantan los sectores, de engranar todos los esfuerzos que tienen todos los actores, tanto sectoriales como intersectoriales, alrededor de un objetivo común. Ser capaz de trazar ese objetivo, de definir cómo lograrlo y vincular de manera efectiva a todos los agentes para lograrlo. A diferencia, seguramente puede ser la visión que tenga un cardiólogo o un especialista en medicina interna, un ortopedista, etcétera, un especialista de la salud normal, digamos, de otros campos o clínico. Ellos tienen una visión muy puntual de las cosas y una visión generalmente muy circunscrita a un campo determinado. El salubrista debe ser capaz de ver el panorama completo, debe ser capaz de ver la integralidad, ver el bosque, ¿sí? Sin perder pues a las personas, ver toda la generalidad del sistema, todo el campo pues en el que nos desempeñamos para poder realmente orientar y articular el quehacer de los diferentes agentes que son muy importantes, de los especialistas en sus campos, en sus respectivos campos. Entonces, el salubrista, ante todo, es ser capaz de tener esa visión general del conjunto del sistema y debe también ser capaz de reconocer que las personas no ven las mismas cosas también, no solamente hablando del talento humano, sino también las personas, la población en general, también ven diferente el mundo y ven diferente, perciben diferente salud, lo que se espera del sistema, del Estado frente a la garantía del derecho a la salud. Si le preguntamos acerca del campo a un campesino, seguramente dará un punto de vista muy diferente al que nos puede dar estas personas golfistas y es seguramente muy diferente la visión del campo que tiene una persona con una discapacidad visual. Entonces, el salubrista es capaz de reconocer esas diferentes miradas, los diferentes intereses de los agentes del sistema y de otros sectores de la misma comunidad y traducir esas diferentes visiones y los resultados en salud y plantear unos caminos, ¿sí? Trazar los caminos que puedan ser de guía para que todos los agentes confluyan hacia esa garantía del derecho a la salud. Sin embargo, pues no basta con trazar un camino si no tenemos definido hacia dónde queremos ir. Y eso es fundamental que lo sepa el salubrista. O sea, el salubrista debe tener en su cabeza todo el sistema, debe mirar la salud y el sistema en general en su conjunto, pero también debe ser capaz de, en conjunto con todos los actores involucrados, con la comunidad y las personas, definir metas y resultados hacia donde queremos llegar como sociedad. Ese es en general, digamos, el rol o el principal aporte que tiene el salubrista, el poder ver la salud y el sistema completo en su conjunto, y eso implica una serie de actuaciones y de un saber y saber hacer que puede variar y puede tener unos matices diferentes. No solamente, vuelvo, insisto, en una entidad territorial o en la nación,
sino también tiene una actuación a todo nivel, a nivel comunitario, en una IPS, en una EPS también tiene un campo muy grande de actuación los especialistas, las personas que se dedican a la salud pública. Y básicamente en las siguientes diapositivas lo que quiero señalar son algunas cosas, pero también no, seguramente muchos verán que no son muy diferentes en realidad, y hay unas cosas que si bien coloco en un agente o en una institución en particular, pueden ser perfectamente transversales a las diferentes instituciones. Sé que hay muchas personas que trabajan hoy en día en una IPS y me dicen, bueno, ¿cuál es el rol que puedo yo jugar como especialista en salud pública en una IPS? Y básicamente, de acuerdo a lo que les he mencionado, debe ser capaz de analizar la situación macro de la entidad, su población adscrita, cuál es la situación general de la IPS y ubicarla en un contexto territorial que le permita proponer a la administración y al personal de salud las adecuaciones que se requieran los modelos de prestación de servicios de salud, de desarrollar también capacidades en el talento humano de la IPS, modelos de contratación, evaluación de resultados de la gestión a nivel interno del hospital, reconocer y comprender los resultados y metas territoriales, nacionales, institucionales, y ser capaz de alinearlas para aportar desde su quehacer, desde el quehacer de un prestador, al logro de esos resultados en salud. Cuando hablamos de la adecuación de los servicios, hay una parte muy importante y es la adecuación también en función de características propias de las personas, del territorio, sea indígena, sea una población afro, una persona con discapacidad, etc. O territoriales, una zona dispersa, un ámbito rural o un ámbito urbano. Cambian las formas en la prestación de los servicios y eso es importante que se reconozcan para poder orientar las acciones. El saludista también aporta bajo esa lógica la gestión del riesgo, porque ayuda a caracterizar o a liderar esos procesos de caracterización de la población, de comunicar el riesgo y definir cuáles son las mejores estrategias de prevención, mitigación y su monitoreo y evaluación. Debe comprender el sentido de lo que es salud, una visión no solamente salud como la prestación del servicio, y también hacer visible que la salud no es independiente del ser humano, ver al ser humano de manera integral, evidenciando pues que las cosas también van más allá de lo que hacemos como IPS, ¿sí? Es decir, qué es atribuible al servicio de salud y qué no, y lo que implica la atención integral frente a la atención que se están prestando por parte de los diferentes profesionales de la IPS. Agenda, pues, resultados. Debe comprender el funcionamiento administrativo y clínico y servir de mediador entre los dos. Muchas veces los equipos administrativos van por un lado bajo una lógica diferente a lo del equipo, digamos, de los especialistas, médicos, las enfermeras que están haciendo consulta o atención en salud mental. El saludista en una IPS es ser capaz de unir esos dos lenguajes y de poderlos articular en beneficio pues de las personas. Es aportar esa visión amplia a la salud al resto del equipo. Si vemos, esto puede ser aplicable también a una EPS o a una entidad territorial o a la misma nación, ¿sí? El reconocer ese marco general en el que nos movemos y vemos para una EPS, ese marco de política en el que se está moviendo, en fijar esas metas, resultados, ajustar modelos de gestión del riesgo. En una EPS pues se ve un poco más amplio, porque ya tenemos personas mucho más diversas, con seguramente diferentes riesgos, implica crear cortes, generar estrategias diferenciales de acuerdo a esas cortes, implica también pues desarrollar estrategias y acciones alrededor de esa caracterización también de la población. Debe también un saludista en una EPS liderar esos de monitoreo, evaluación de estrategias, liderar procesos de vigilancia en salud pública, que si por ejemplo me hizo falta en la IPS, ese es transversal. El saludista en general tiene un rol muy importante en el liderazgo de las acciones de vigilancia en salud pública, que no es solamente la vigilancia de unos eventos, sino también la respuesta o la organización de una respuesta que muchas veces no es únicamente sectorial para responder de manera efectiva ante un evento de interés de salud pública. Apoyar procesos de capacitación. Y en general hay una cosa que yo no he colocado
en ninguna de las diapositivas, pero que es muy importante también en el aporte que tienen los salubristas, y es en la gestión del conocimiento, ¿sí? En la investigación, en la documentación de qué estrategias sirven, qué le ocurre a la población, cuál es el contexto en el que está ubicada la población y que incide favorable o desfavorablemente en sus condiciones de salud, para poder trazar mejores políticas. El quehacer desde la investigación de un salubrista también es muy importante para el sistema general, el sistema pues de salud en general. Y finalmente, el quehacer de un salubrista en una entidad territorial y nacional, que lo he dejado de últimas porque, si bien como me he mencionado, tiene cosas particulares y muy similares a lo que harían también a nivel de IPS y entidad y de EPS, pero obviamente en un contexto o en un nivel diferente, mucho más amplio, más general, sí tienen otras cosas adicionales por las decisiones que se toman generalmente a nivel de una entidad territorial, a nivel de la nación, tienen un altísimo impacto en toda la organización del sistema, en las comunidades, en las personas, en los servicios. Entonces aquí el rol es todavía mucho más relevante, y el aporte y el saber, digamos que se amplía en términos de que implica reconocer muy bien todo el marco conceptual, los modelos explicativos de salud-enfermedad, reconocer cuáles son los diferentes enfoques, qué es aplicable a un territorio o qué no es aplicable a un territorio, el reconocer también las implicaciones que tienen muchas decisiones que se toman en estos ámbitos, tanto territorial como nacional, en comprender todo el de política, no solamente en el sistema de salud, sino también en general. Entonces, el plan de ordenamiento territorial incide en la salud. En la medida en que hayan más parques alrededor de las personas, en que hayan andenes mejor diseñados para que personas con discapacidad puedan transitar ellos, por ejemplo, o que se ubiquen los servicios de salud en donde corresponde y no concentrados en ciertas zonas de las ciudades. Entonces es importante en este nivel que el salubrista vaya más allá todavía y reconozca todos esos elementos de la planeación y el ordenamiento territorial que inciden en la gestión de la política en salud pública. Además de ello, le corresponde o digamos es fundamental que reconozca el funcionamiento de todo el sistema. En general eso es una EPS también, una IPS también. Muchas veces las EPS son quienes conocen el sistema, saben qué es lo que tiene que hacer la entidad territorial, qué es lo que debe hacer la IPS. Las juiciosas saben muy bien qué debe hacer cada uno y lo usan muchas veces no necesariamente en beneficio de las personas, sino a veces lo hacen es pensando en el negocio. Pero esto con más, digamos, aún más, debería ser un punto fundamental que debe reconocer un salubrista que se desempeñe en una entidad territorial o a nivel nacional. Reconocer cómo funciona y cómo opera todo el sistema en su conjunto, sus funciones, las competencias de los diferentes agentes, cómo se financia la salud en el territorio y a nivel nacional, es fundamental para poder trazar objetivos que realmente vinculen a todos los actores y generar estrategias que realmente permitan garantizar el derecho de las personas y alinear pues toda esta fragmentación de instituciones que tenemos lamentablemente. Capacidad también para analizar la situación, lo hemos dicho anteriormente, para bajo un pensamiento sistémico, es decir, reconocer que la realidad no es lineal, hay muchas cosas que inciden en la realidad que estamos viviendo, hay muchas instituciones, muchos agentes con intereses, y es necesario reconocer esa interacción entre también los problemas. Muchas veces abordamos un problema creyendo que es la causa, cuando muchas veces ese problema deriva o es consecuencia de otro problema diferente. Es decir, debemos ser capaces de reconocer esas interacciones entre lo que está pasando, los agentes, las diferentes situaciones, para poder trazar de la mejor manera las acciones o las estrategias que debemos gestionar para lograr cumplir pues con los propósitos de la política pública. Identificar los sistemas de información, contar con herramientas y políticas para su adecuada gestión, y eso es
casi que universal para todas las instituciones y es un aporte del saludista también en general en todo nivel. A una IPS que no cuente con un sistema de información adecuado o que no se use su sistema de información para reconocer qué estoy haciendo, con qué frecuencia, cuánto me cuesta, pues lo que va a generar es que seguramente, que pasa muchas veces, tengamos unos procesos de contratación con EPS que realmente generan trabas, que generan problemas de financiamiento para la entidad territorial, que se convierten muchas veces en barreras para que en últimas a las personas se les garantice su atención en salud y muchas veces derivado de esa ausencia de información. Se firman muchas veces contratos de prestación de servicios sin tener identificada la población, dónde está, qué tiene, cuál es el perfil de ellos, y son responsabilidades que tienen también las aseguradoras de suministrar. Si yo no conozco el sistema, no conozco las competencias de los actores, no reconozco mi propia información, lo que yo tengo, lo que me corresponde adelantar desde la posición en la que estoy, pues puedo entrar en una gestión inadecuada y en últimas en perjudicar también la prestación de un servicio o de garantizar unas atenciones a la población. Adicional a esto, en una entidad territorial o a nivel nacional, un saludista debe aportar pues a generar un proceso, aquí sí que es todavía más relevante el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y el liderazgo, porque implica un trabajo no solamente con las diferentes instituciones del sector, sino también con otros sectores que tienen sus propias políticas, sus propios intereses, y poder lograr generar una confluencia de esfuerzos de manera efectiva alrededor de la salud en el territorio, de la salud de la población en el territorio. Es necesario que en este nivel se monitoree y evalúe el impacto que tiene también no solo lo que estamos haciendo desde el sector, sino también el monitoreo y la evaluación del impacto de lo que hacen también otros sectores. En este sentido, por ejemplo, Caldas tiene unos avances importantes con su observatorio, tienen información donde confluye también datos de otros sectores y espacios de trabajo también con otras instituciones alrededor de estas evidencias que genera la misma Dirección Territorial de Salud. En general es conocer estos procesos para poder gestionar de manera adecuada la política a nivel territorial, a nivel nacional, a nivel de una institución o a nivel comunitario. Aquí podría haber colocado el rol del saludista también a nivel comunitario, y a nivel comunitario también es fundamental el reconocimiento de lo que le está pasando a las personas, en el desarrollo de capacidades de las personas en la comunidad para dotarlas de capacidad para la gestión de sus propios, de su propia salud, de cómo cuidar de su salud, de cómo ejercer el derecho, la corresponsabilidad que tienen frente a la garantía del derecho a la salud y a los derechos que también inciden en la salud de las personas, a exigir sus derechos y también proponer cosas para que mejoren las condiciones de vida y bienestar de las personas. En últimas, digamos que lo fundamental del saludista, el saludista, digamos que a diferencia de otro especialista que puede saber muchísimo de digamos de muy poco, el saludista debe ser una persona, un profesional que conozca un poco de muchas cosas, pero que ante todo sea o tenga unas cualidades humanas de liderazgo, de política, de estrategia y ante todo que sea muy buen comunicador para que realmente podamos o pueda gestionar, digamos, desde la gestión de la salud pública, pueda lograr concluir y articular todos los esfuerzos de la mejor manera en pro de la garantía del derecho de las personas. Eso es, digamos, lo que quería contarles, resaltar pues la gran labor que hacen los algoristas en el sistema, en el reconocimiento, en la alineación pues de todos estos esfuerzos, en darnos una visión general del sistema y en invitarlos pues a profundizar en estos diferentes asuntos. Yo trabajo en el Ministerio de Salud y Protección Social, aquí están mis datos, estoy a la orden para suministrar cualquier inquietud que tenga, aclarar cualquier inquietud que tengan, de suministrar información con muchísimo gusto.
Puedo compartirles también documentación que hemos generado del Ministerio de Salud y Protección Social en relación con estos temas. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y quedo atento a sus preguntas, sus comentarios, para poder conversar alrededor de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor César Augusto. Realmente creo que ha tocado los elementos cruciales de nuestra especialización. Si nos damos cuenta, las áreas de formación que nuestra universidad ha decidido son precisamente gestión de la salud pública, cultura de la salud, vigilancia en salud e investigación. Todos ellos campos del conocimiento que usted ha referido como labor del salubrista. Quisiera darle la palabra a nuestros participantes. ¿Tienen preguntas? Esta es la oportunidad de aprovechar al experto que tenemos con nosotros. ¿Alguna pregunta entre los asistentes? Bueno, yo quisiera retomar 2 o 3 cosas de las que el profesor ha dicho, que me parece que son cruciales, y es ese concepto de que el salubrista es antes que nada un ser humano que está en contacto con otros seres humanos. Ese llamado de atención a no perder de vista al ser humano como el centro de la prestación del servicio, como el centro de la política pública, como el centro de los recursos para la salud. Creo que ahí nos identificamos como institución de educación superior que forma talento humano en salud. Queremos estar ahí, queremos no perder de vista que tenemos que formar seres humanos para que se relacionen con otros. Y me gustó mucho el término que usted usa, que es un término frecuente entre nosotros, que es el término del engranaje, eso de que el salubrista ha de ser el profesional capaz de integrar o de engranar todos los aportes intersectoriales. La salud hace mucho rato dejó de ser una competencia exclusiva del sector salud. Así que el salubrista es ese responsable, corresponsable de que lo que hace cualquier estamento de la sociedad se una en ese objetivo común que es el bienestar de la población. Yo diría que si nuestros estudiantes y los graduados de salud pública no pierden ese norte, creo que estamos logrando los propósitos para los cuales diseñamos procesos de formación. También quisiera aprovechar la invitación que nos hace el profesor. Yo sí le voy a coger la palabra. Usted nos ha ofrecido documentación, entonces de alguna manera yo seré como el puente entre usted y los estudiantes y las personas que participaron de esta maravillosa presentación. Si alguno está interesado en recibir alguna de los documentos que usted nos desea compartir, pues yo con todo gusto estaré dispuesta a enviarlo a los correos electrónicos. Muchas gracias. Sí, de pronto agregar, no es fácil poner en el centro a las personas de todas nuestras actuaciones, o a veces más bien es fácil perderse en el proceso. Y en el quehacer del salubrista, si bien, como decía hace un momento, tiene un rol muy importante en la gestión, es clave que siempre tengamos como que recordemos el tener a las personas siempre en el centro. No es fácil con la política de atención integral en salud que surge de esta ley estatutaria. Eso ha implicado, por ejemplo, para contarles desde la experiencia en el Ministerio de Salud, ha implicado que empecemos a repensar muchas cosas en función de las personas, justamente. Y generalmente en el trabajo del día a día, muchas veces siempre el trabajo nos lleva al proceso, y en ese ejercicio constantemente estamos tendiendo, digamos que permanentemente, en el riesgo de volver al proceso y perdernos en el proceso. No es fácil, pero se puede hacer.
Es una invitación nuevamente a que seamos muy cuidadosos, los procesos son muy importantes, es necesario generar esas condiciones y ese engranaje, como decía la profesora Eugenia también, para que todo lo que se haga realmente se haga de manera efectiva y logre la garantía del derecho a la salud, pero también hay que siempre no perder de foco a las personas. ¿Sí? Lo mencionaba con lo del PAI, la estrategia de vacunación casa a casa, muy buena, es efectiva, ayuda a mejorar las coberturas de vacunación, pero ya ese ejercicio el día a día vamos siguiendo ahí en ese proceso, llega un punto en el que perdemos de foco a la gente y empezamos a ver que eso está afectando otras cosas, generando también otra serie de condiciones y implicaciones y ahí nos podemos perder y quedarnos únicamente en eso. Muchas gracias y pues acojo la propuesta de que sea intermedio la profesora Eugenia, digamos, la comunicación en el marco pues de las materias que ustedes van a ver y de los diferentes temas. eh, pues encantado de compartirles también material que les pueda servir. De acuerdo pues a lo que ya hablemos con la profesora Eugenia, miraremos qué documentación puede ser clave para que se las puedan compartir también a ustedes, incluso eh, que sean motivo o insumo para la discusión y el estudio en el aula. Bueno, no me queda sino agradecer al profesor. Fue una intervención que creo cumple con las expectativas que todos teníamos de mirarnos como profesionales de la salud pública en el campo de actuación. Agradezco al profesor y agradezco a los asistentes. Espero que podamos tener nuevos encuentros y a los estudiantes y participantes muchas gracias. Les deseo un feliz fin de semana, que estén muy bien. Muchas gracias, profesora, y a todos. Muy amable por la invitación y encantada de participar acá en este espacio.